Te doy la palabra y la bienvenida, por supuesto. Buenas noches, Paola. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Muy complacida de estar el día de hoy con ustedes. Como les dijo Paola, vamos a hablar de los derechos y deberes que tienen los pacientes. Siempre en mis charlas me gusta hablar también de los deberes, ¿cierto? Porque hay veces nos concentramos mucho en los derechos que tenemos, pero todos como usuarios o pacientes del sistema de salud también tenemos deberes con él. No solamente es el Estado, es el gobierno, son las EPS y las IPS las que tienen deberes, sino que nosotros también. Entonces, a medida de que les vaya explicando cada uno de los puntos, pues allí les voy a contar un poquito de todos los deberes que nosotros tenemos como usuarios y como pacientes. Entonces, voy a compartir por acá mi pantalla. Ya ven la pantalla. Sí, perfecto. Creo que está ahí, ya está en modo presentación, ahí la vemos perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, entonces antes de mostrarle las diapositivas, igual las diapositivas no son como tan importantes, lo importante es que charlemos, a mí me gusta ser como muy didáctica en mis charlas y más que son pues como temas legales, a mí me gusta como explicarles muy bien cada uno de esos derechos que ustedes tienen y en qué momento pues pueden ejercer cualquier tipo de acción si ustedes consideran que algún derecho les ha sido vulnerado. Recordemos que la esclerosis lateral amiotrófica es considerada para la legislación colombiana una enfermedad huérfana que está enlistada en la resolución 023 del 2023. En esta resolución hay 2.236 enfermedades enlistadas que se consideran huérfanas para la ley colombiana. Y este listado se debe actualizar cada 2 años. Las organizaciones de pacientes y los pacientes, si consideran que una de las patologías pues no está incluida dentro de este listado, el Ministerio de Salud y Protección Social eh, tiene a disposición un formulario para que ustedes puedan postular en las patologías. Pero en este momento la ELA sí está incluida dentro de esta resolución. ¿Y por qué les digo esto? Porque es muy importante que ustedes sepan que como está incluida dentro de la resolución 023 del 2023, cuando a la persona la diagnostican con ELA, el médico lo debe reportar al Civigila. ¿Y qué es el Civigila? Es el sistema de vigilancia epidemiológica que tenemos en el país. ¿Y esto qué significa? En el Civigila se deben reportar varios eventos en salud. Ejemplo, cuando estaba el tema del COVID, si a una persona le daba COVID, se tenía que reportar allí eventos de malaria, eventos de tuberculosis y otras patologías más. Y en el tema de las enfermedades huérfanas también se tienen que notificar. ¿Cómo hace el médico esa respectiva notificación? Cuando al paciente lo diagnostican, ya sea por clínica o por diagnóstico, porque yo no puedo postular enfermedades allí si son por sospecha. El médico tiene que comprobar esa patología. Cuando es por clínica, es cuando no se hace ningún examen diagnóstico, sino que se reúne, supongamos, una junta de médicos y por los síntomas y por el cuadro clínico que tiene el paciente, pues define que tiene esa patología, pero también lo puede diagnosticar por medio de una prueba de sangre, de una radiografía, de un cateterismo. Cada enfermedad tiene un examen para poderlo diagnosticar. Entonces ya cuando el médico comprueba que esa persona realmente tiene esa patología, en este caso la ELA, debe hacer ese respectivo reporte. Como los médicos no tienen tiempo en la consulta para hacer ese reporte, pasan el caso del paciente al área de epidemiología de la clínica y ellos se encargan ya de hacer el reporte. Muchos de ustedes me preguntan a mí, Karen, es que el médico me reportó hace 8 días, pero es que yo todavía no aparezco
dentro del sistema del Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando el médico hace el reporte no es en línea. El reporte para llegar al Ministerio de Salud recorre una ruta. ¿Y cuál es? El médico o el área de epidemiología lo reporta. Cuando lo reportan, sube a la Secretaría de Salud municipal de cada ciudad. Luego sube a la Secretaría de Salud departamental, al Instituto Nacional de Salud y por último al ministerio. Entonces miren que es una ruta que atraviesa y mientras llega ese dato al ministerio, pues puede pasar un mes, 2 meses. Tengo entendido que el ministerio quiere cambiar este sistema y que inmediatamente desde la IPS, sea hospital o clínica, realicen el diagnóstico, entonces aparezca inmediatamente, ¿cierto? Que sea en línea, que no tenga que cursar como toda esta ruta. Entonces, por eso hay veces cuando lo reportan, no aparecen inmediatamente y esta es la razón. ¿Y por qué les hablo de este tema del Civigila en esos derechos que los pacientes tienen? Porque es un tema muy importante, porque si ustedes no están reportados, se les pueden presentar barreras en el acceso a los servicios de salud. ¿Y cuál puede ser una barrera de esas? Primero, si a ustedes les envían un medicamento o una tecnología de salud vía MIPRES y no están reportados dentro del Civigila, la EPS puede decir que les niega ese servicio. No debería ser así, porque hay varias sentencias de la Corte donde dice que los pacientes pues no tienen por qué cargar con esas barreras administrativas, ¿cierto? Cuando a mí me diagnostican una enfermedad huérfana, realmente el paciente ni el familiar saben qué es el Civigila, ni tampoco saben que se deben hacer el respectivo reporte, ¿cierto? Entonces, por eso la Corte dice, no, pues si usted no reportó al paciente y necesita un medicamento vía MIPRE, se lo tiene que entregar. Pero en la realidad vemos que eso no pasa. Los pacientes se enfrentan a esa barrera en el acceso al servicio cuando no están reportados. Y otra cosa muy importante que ahora más adelante de pronto voy a enfatizar más en eso, pero cuando el paciente está mínimamente en la base nacional de pacientes con enfermedades huérfanas, pueden ser exonerados del pago de copagos y cuotas moderadoras, todo derivado de la ELA. Este punto es muy importante porque esto lo definió un decreto del año 2022, el 1652, y que dice ese decreto que todos los pacientes que sean diagnosticados con una enfermedad huérfana y esa enfermedad huérfana está enlistada en la resolución 023 que se las nombre ahora, y ese paciente esté en esa base nacional de pacientes con huérfana, lo deben exonerar de pleno derecho, ¿cierto? Ahí no tiene que demostrar absolutamente nada. Incluso hay pacientes que me dicen, Karen, es que yo me gano 5 salarios mínimos, ¿yo puedo ser exonerado? Claro que sí, porque acá la ley no nos está diciendo cuántos recursos gana la persona, sino que simplemente por el hecho de tener ELA y estar reportado estar enlistado en esa resolución, debe ser exonerado, ¿cierto? Y porque nos cobija como este beneficio, porque también la Corte nos dijo en una de sus sentencias que cuando hay un paciente con una enfermedad huérfana en el hogar, la carga económica incrementa. ¿Y por qué incrementa? Porque el paciente en muchas ocasiones no puede laborar. Y también en ocasiones hay un cuidador 24/7 que tampoco lo puede hacer. Y los pacientes con huérfanas, pues hay veces requieren insumos, requieren de una alimentación especial. Entonces, esa carga económica realmente se torna compleja para las familias, ¿cierto? Entonces, les quería hacer como un abrebocas del tema del Civigila, que ese tema lo podemos abordar en otra conferencia, ¿cierto? Para que ustedes aprendan cómo consultar si ustedes están dentro del Civigila o no. Yo me comprometo a dictarles esa charla, el paso a paso. Hay una página muy interesante que se llama Mi Seguridad, perdón, espere, se me acaba de olvidar, ya la voy a buscar, Mi Seguridad Social, se llama Mi Seguridad Social para que la anoten. Y allí ustedes pueden hacer la consulta
si el paciente está reportado o no dentro del Civigila. Entonces me comprometo para que hagamos esa charla y yo les hago el paso a paso para que ustedes consulten. Recuerde que en esta página solamente se pueden consultar mayores de edad, no permite consultar menores de edad, pero si hay un caso de un paciente menor de edad, tienen 3 vías para consultar. Una en la IPS donde lo diagnosticaron, en la Secretaría de Salud departamental o municipal. Allí pueden hacer la consulta. Y esta página es muy interesante porque ustedes allí pueden hacer traslados a EPS, pueden consultar temas del certificado de discapacidad, pueden agregar o quitar beneficiarios, consultar temas de la ARL. Entonces vamos a hacer esa charla para que ustedes se beneficien y se nutran de todo lo que pueden hacer por medio de la página de Mi Seguridad Social. Pero para mí sí era muy importante hablar del tema del Civigila, porque hay veces cuando yo hablo con ustedes, sea el paciente o el cuidador, pues yo les pregunto y les digo, ¿ustedes saben si están reportados? Y muchos me dicen, Karen, no, yo no sé qué es el Civigila, cómo hago, dónde averiguo. Y este es uno de los derechos que nosotros tenemos y lo tenemos que exigir. Si yo no estoy reportado, tengo que hablar con el médico tratante o en la IPS que me diagnosticaron y exigirles que por favor hagan ese respectivo reporte. Y también es importante porque así, pues, el gobierno va a hacer una caracterización de cuántos pacientes con enfermedades huérfanas hay, cuántos pacientes con ELA hay en el país, en qué ciudades se concentran más. Esto es muy importante para poder crear políticas públicas en el país, porque si yo no tengo esa caracterización, yo no tengo esa estadística, pues para el gobierno va a ser muchísimo más difícil. Entonces, les inicio pues como contándoles todo ese tema del Civigila, que realmente es muy importante. Y les cuento que ese es uno de pronto de las barreras que se le presentan a los pacientes cuando son diagnosticados. Entonces, ustedes saben que cuando el paciente le dan ese diagnóstico, esa es la primera barrera que enfrenta, que no es notificado al Civigila, ¿cierto? Entonces acá ya les voy a contar cómo la ruta que ustedes van atravesando en ese navegar del sistema de salud. ¿Cuáles son esas posibles barreras que ustedes encuentran en el día a día, ¿cierto? Y acá, antes de iniciar con esas posibles barreras, realmente sí quiero resaltar como la labor de las organizaciones de pacientes, de los pacientes y de los cuidadores, porque es muy importante que cuando ustedes tengan alguna barrera en el acceso a los servicios, alcen la mano y utilicemos todos los recursos que nosotros tenemos, ¿cierto? La tutela, el desacato, las PQR, los derechos de petición, porque si nosotros no accedemos a estos recursos, pues realmente no le vamos a poder dar cuenta al gobierno en qué está fallando. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y si ustedes ven toda la legislación de enfermedades huérfanas, todas las sentencias de la Corte respecto a los temas de salud, todos esos avances han sido gracias a los pacientes, a los cuidadores y a las organizaciones que se han unido y han presentado proyectos de ley para poder lograr todo lo que tenemos ahora. ¿Y por qué pasa eso? Porque el tomador de decisión realmente pues no vive el día a día que vivimos nosotros, ¿cierto? Ese tomador de decisión de pronto nunca estaba haciendo una fila de 3 o 4 horas en una farmacia para que le entreguen un medicamento y cuando llega le dan un pendiente o le dicen que no hay, ¿cierto? Nunca se ha enfrentado a que no le entreguen los pañales, la silla de ruedas, el BIPAP. Entonces, realmente nuestra opinión, nuestra posición y participar en todos los temas de gobierno es muy importante porque nosotros somos los protagonistas y somos los que conocemos perfectamente esa ruta, ¿cierto? Bueno, entonces, eh, ya en esa ruta, ¿cierto? Que vamos a ir navegando, primer obstáculo, el reporte al Civigila se puede presentar. Segundo obstáculo,
es cuando al paciente le ordenan medicamentos, ¿cierto? Recuerden que para el tema de las patologías huérfanas, solamente hay 5% de medicamentos para esas patologías. La mayoría de las patologías huérfanas no tienen ningún tratamiento, ¿cierto? En el tema, pues, de la ELA hasta el Riluzol, que, bueno, de eso ustedes me han contado mucho. Entonces, cuando ustedes les prescriben, por ejemplo, el Riluzol o otros medicamentos, ustedes se pueden encontrar allí con varias barreras. ¿Cuáles son? Muchos de ustedes me dicen, Karen, es que la EPS me dio la orden del Riluzol, pero es que yo voy a la farmacia y me dicen que no hay, o me dicen que está desabastecido, o me dan un pendiente. Cuando yo voy a reclamar ese pendiente, pues me vuelven a decir que no. Entonces ustedes me dicen, Karen, no, es que la EPS me está cumpliendo. Yo quiero poner una acción de tutela, es en contra de la farmacia, porque es que ya la EPS me dio la orden. Y yo, ¿qué les digo? ¿Cuál es mi respuesta? Recuerden que la simple expedición de una orden no exime a la EPS de responsabilidad. No significa que porque la EPS me dio una orden, pues ya cumplió. No, la EPS es la encargada de que al paciente se le dé efectivamente este servicio que está solicitando, sea medicamento, sea procedimiento, sea un examen de laboratorio. Entonces, siempre cuando yo voy a poner una queja, un desacato, una acción de tutela, siempre va dirigida a la EPS. Obviamente yo puedo vincular también a la IPS, ¿cierto? Pero yo nunca, en ningún caso, puedo dejar por fuera la EPS y esa es la razón. Entonces, esa puede ser un evento que tenga la orden, pero me digan que no. O en el caso, por ejemplo, de las citas médicas, hay veces ustedes me dicen, Karen, tengo la orden, pero yo llamo a la IPS y nunca me responden el teléfono. Quedo en el teléfono 2 y 3 horas, me ponen música y a la final nunca me contestan. O llamo y me dicen que no hay agenda y ya han pasado 3, 4 meses y yo no he logrado esa cita. En esa situación, pues sucede lo mismo, ¿cierto? Me dieron la orden, pero no están prestando efectivamente el servicio. Y ahí también se presenta lo que yo les dije ahora, esas barreras administrativas que también interponen en esta ruta de salud, no tiene por qué cargarlas el paciente, ¿cierto? Entonces, en esos casos, recuerden que podemos acudir a la acción de tutela. Ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema de la acción de tutela, que me parece importante, pues como hacer algunas anotaciones. Sé que muchos de ustedes ya han interpuesto, pero en el caso, por ejemplo, de medicamentos, yo nunca les aconsejo a ustedes que pongan un derecho de petición. ¿Por qué? Porque un derecho de petición demora 15 días hábiles y los medicamentos son urgentes. Entonces, siempre para los medicamentos yo aconsejo una acción de tutela, ¿cierto? Ya para otros temas, dependiendo de la situación, uno sí puede interponer derechos de petición. Pero cuando la vida está en juego, cuando el paciente se puede descompensar y ir a unas urgencias, siempre hay que usar es la acción de tutela porque yo estoy defendiendo mi derecho a la salud y mi derecho a la vida, ¿cierto? Bueno. También hay otra situación en torno a los medicamentos. A mí me pueden enviar medicamentos que estén dentro del plan de beneficios de salud, medicamentos vía MIPRES y medicamentos vitales no disponibles, ¿cierto? Están esas 3 opciones y en las tres, pues la EPS me lo debe entregar si tengo una prescripción del médico tratante que está escrito a esa EPS. Pero también vemos que hay veces, pues, nos ponen barreras, ¿cierto? Hay veces cuando envían un medicamento vía MIPRES, que no está dentro del plan de beneficios de salud, la EPS responde que no lo va a entregar precisamente porque no está dentro del plan de beneficios. Y si, como les digo, hay una prescripción del médico y el médico considera que ese es el tratamiento idóneo para el paciente, se lo deben entregar. Lo mismo pasa con vitales no disponibles, ¿cierto? Los vitales no disponibles son medicamentos que no están en el país y hay que importarlos.
Y acá en esos vitales no disponibles, pues hay que cumplir algunos requisitos y uno de ellos es que ese medicamento no esté en fase experimental. Pero si ya se ha usado en otros países, hay evidencia científica que ese medicamento sirve, pues lo tienen que importar, ¿cierto? Pero están esas tres situaciones. Hay una página muy importante para que tomen nota, se llama Post Populi. En Post Populi yo puedo consultar si esa tecnología en salud está dentro del plan de beneficios o no. Recuerden que cuando yo hablo de tecnología en salud, puede ser un medicamento, puede ser una cirugía, puede ser una silla de ruedas. Tecnología en salud incluye todo esto, ¿cierto? Cualquier servicio que le prescriban al paciente. Entonces recuerden, la página es Post Populi. Entonces, si yo quiero buscar, por ejemplo, Riluzol, y me aparece allí como toda la información del Riluzol, si está dentro del plan de beneficios, si no está, si tiene anotaciones especiales, entonces para que ustedes lo consulten y allí se pueden dar cuenta si un servicio está dentro del plan de beneficios o no está, ¿cierto? Bueno. Acá hay otro punto donde dice que otra barrera que se nos puede presentar es, por ejemplo, cuando yo solicito algún servicio por medio de un derecho de petición, ¿cierto? Ejemplo, una exoneración de copagos. Ejemplo, el tema del transporte, que ahorita también les voy a explicar eso. Cuando yo solicito algo por medio de un derecho de petición y la EPS guarda silencio y pasan esos 15 días hábiles y no me responde, yo tengo derecho a acudir a la acción de tutela para que me den respuesta, porque el derecho de petición es un derecho fundamental y es protegido por medio de la acción de tutela. Lo mismo que el derecho a la salud. Incluso en el año 2015 salió la ley 1751, que es la ley estatutaria en salud. Y esa ley es muy importante porque le dio un rango de constitucionalidad al derecho en salud. Y cuando ustedes escuchen en las noticias o alguien decir ley estatutaria, significa que es una ley que tiene un rango superior a las demás. Entonces, miren que este derecho a la salud tiene un rango superior y debe ser protegido en todas sus esferas, ¿cierto? Bueno. Otro tema muy importante y que quiero acá de pronto detenerme un poquito, porque yo sé que es muy importante para los pacientes de ELA, es el tema de insumos, ¿cierto? De pañitos húmedos, de pañales, de cremas antipañalitis, de crema lubrider, de protector solar, de sillas de ruedas especiales o sillas de impulso manual, sillas de baño, oxígenos portátiles, IPAP, BIPAP, etcétera, ¿cierto? Cualquier insumo que el médico tratante prescriba. Y estos insumos, ¿por qué cobran tanta importancia? Porque si bien es cierto, un insumo no cura la patología del paciente, le permite tener más calidad de vida. Y el tema de calidad de vida en un paciente es demasiado importante, porque el paciente puede tener el medicamento, las citas médicas, pero si el paciente no tiene calidad de vida, realmente pues no va a ser adherente a ese tratamiento. Por eso hay veces nosotros miramos el sistema de salud muy simple, como por ejemplo la prescripción del médico, la autorización de la EPS y la entrega de ese medicamento o ese servicio, ¿cierto? Y hay veces uno se pregunta, ve, el paciente, ¿por qué no se está tomando el Riluzol? ¿Por qué no se está tomando determinado medicamento? ¿Por qué no está yendo a la terapia? Entonces, debemos revisar que no solamente la adherencia al tratamiento es la entrega efectiva por parte de la EPS. Si yo estoy en cama y no tengo pañales y no tengo crema antiescaras y me dio una escara gigante, se me infectó, yo tengo mucho dolor, realmente el Riluzol en ese caso a mí hay veces no me va a importar, ¿cierto? Porque estoy mal físicamente, porque no tengo esos insumos y como les digo, eso no me va a curar el ELA, el pañal, ni la crema, pero va a ser muy importante para mi bienestar, para mi dignidad humana. Yo creo que eso es lo que más se debe proteger cuando tenemos estas enfermedades crónicas que no tienen cura, pues eso es lo que nosotros debemos asegurar, que el paciente
mínimamente tenga esa calidad de vida y tenga esa dignidad humana protegida. Y acá me voy a detener un poquito porque en el año 2020 salió una sentencia muy interesante que es la 508, sentencia U 508 del 2020. U significa unificadora. ¿Y qué significa unificadora? Cuando la Corte Constitucional ve que han interpuesto muchas tutelas por el mismo tema, en este caso por insumos, la Corte pone el ojo allí y dice, aquí está pasando algo. Entonces, ¿qué hizo la Corte con esta sentencia U 508? Cogió 40 sentencias de pacientes y las unió en una sola para sentar una sola posición. ¿Y qué dijo la Corte? En el tema de los pañales, dijo, cuando un paciente, en el tema de pañales, cremas antiescaras y sillas de ruedas, pero de impulso manual. En esos tres casos que dijo la Corte, cuando el paciente no tenga orden del médico tratante, puede acudir vía acción de tutela sin orden, demostrando un hecho notorio. ¿Y por qué dijo eso la Corte? Porque ustedes mismos me dicen a mí, Karen, es que yo fui donde el pediatra, donde el genetista, bueno, cualquier tipo de médico y me dijo que no me podía prescribir los pañales porque pues no está autorizado, el sistema no lo deja. Entonces, la Corte que dijo, si bien es cierto, el médico es el profesional idóneo para hacer las prescripciones, ¿cierto? En estos tres casos yo voy a hacer una excepción y si el paciente me demuestra un hecho notorio, yo le voy a ordenar vía tutela ese insumo. ¿Y qué es un hecho notorio? Por ejemplo, si en la historia clínica hay una anotación del médico que dice que el paciente no controla esfínteres, eso ya es un hecho notorio para el juez. Si no controla esfínteres, necesita los pañales y por ende la crema antiescaras. Entonces, uno puede ir ante el juez si no tiene orden de pañales explicando esta situación y obviamente llevando como prueba la historia clínica con el hecho notorio. Si el paciente no puede caminar, ¿cierto? Y también en la historia clínica dice paciente con discapacidad física, bueno, no puede caminar o la anotación que haya hecho el médico, pues yo también puedo pedir esa silla de ruedas si el médico tratante pues no me la pudo autorizar. Solamente se pueden sillas de ruedas de impulso manual. ¿Por qué? Porque recuerden que los jueces pues no son médicos y para una silla de características especiales debe ser el fisiatra el que la, el que la prescriba, porque eso tiene unas medidas especiales de acuerdo a la patología del paciente, de acuerdo a su peso, en fin. Entonces, por eso la debe prescribir el pediatra, ¿cierto? Perdón, el fisiatra. Entonces quería hacer referencia a esa sentencia porque me parece muy importante y un avance y un derecho importante para el paciente, ¿cierto? Pues poder lograr por acción de tutela estos insumos que yo sé que hay veces se les convierte a ustedes en una barrera muy grande. Y ya en el tema de los BiPAP, ¿cierto? De oxígenos y de todo, de pronto lo que requiera un paciente con ELA, pues obviamente si el médico da la orden pues le deben entregar todos estos insumos lo más pronto posible, ¿cierto? Y si no, pues debemos acudir siempre a la acción de tutela. Incluso con la acción de tutela también podemos radicar un PQR ante la superintendencia. Estos PQRs también son muy importantes porque al final del año, pues se van a dar cuenta cuántas EPS tuvieron quejas, cuántos pacientes de huérfanas interpusieron una queja. No sé si ustedes han llamado a interponer quejas y a uno le preguntan, usted es paciente de cáncer o de enfermedad huérfana, entonces es importante para poder tener todas esas estadísticas y por eso yo les digo a ustedes que tenemos que alzar la mano, ¿cierto? Y acá en el tema de pañales les quiero decir otra cosa de una consulta que ustedes me hacen mucho. Hay veces las EPS o los mismos médicos cuando les van a prescribir pañales les dicen que no están dentro del plan de beneficios de salud, que tienen que hacer MIPRES. Y les cuento que los pañales sí están dentro del plan de beneficios de salud y les voy a explicar por qué. ¿Recuerdan la página que yo les dije ahora, Post Populi? Cuando yo en Post Populi busco pañales,
realmente no me arroja ningún resultado. Dice, no se encontró el servicio. Entonces yo pensaría, ve, como no está dentro de Post Populi, sí, no está dentro del plan de beneficios de salud. Y me voy a la resolución de exclusiones y yo no me encuentro en los pañales, tampoco en la resolución de exclusiones. Entonces, ¿qué pasa ahí? No está incluido, pero tampoco está excluido. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Cuando un servicio no está taxativamente excluido dentro de esa resolución de exclusiones, se encuentra incluido. Y eso pasa con los pañales, ¿cierto? Y eso es una pelea larga que yo he tenido en las tutelas que yo hago. Yo le pongo eso al juez, le pongo el sustento de la corte, pero aún así muchas EPS siguen insistiendo que debe ser por vía MIPRES, cuando realmente los pañales no están excluidos. Y ya con esa posición de la Corte, sabemos que están incluidos dentro del plan de beneficios de salud. Diferente a los pañitos húmedos, cuando ustedes buscan pañitos húmedos en la resolución de las exclusiones, ahí se encuentran pañitos húmedos, ¿cierto? Entonces, eso sí tienen que ser vía MIPRES porque están excluidos, ¿cierto? Pero en el tema de pañales y de la crema antiescaras, esas están incluidas porque no están taxativamente excluidas. Bueno, espero que me hayan entendido porque parece un trabalenguas, pero es para que ustedes sepan que sí están incluidos, ¿cierto? Y para que podamos defender ese derecho que es tan importante, el tema de los insumos. Y sí, hay tantas consultas por este tema de insumos y yo siempre en las conferencias que dicto, y especialmente hay una conferencia que yo dicto que habla del tema de discapacidad, pues allí tocamos mucho esto y vuelvo y le repito, la dignidad humana, la calidad de vida es lo primordial para que un paciente esté bien, ¿cierto? El medicamento juega un papel importante, pero tener calidad de vida tiene un porcentaje mucho más alto que el medicamento que yo me pueda tomar. Entonces, ese tema es muy importante. Bueno. Otro tema que yo sé que es muy interesante para los pacientes de ELA es el tema de enfermería domiciliaria y cuidador. Acá me faltó y cuidador, ¿cierto? Porque acá ustedes hay veces también me dicen, Karen, mi paciente necesita un cuidador o necesita una enfermería domiciliaria. Y yo les digo, ¿ustedes saben la diferencia de estas dos figuras? Y acá les voy a dar la diferencia para que ustedes piensen en casa si ese paciente necesita enfermería domiciliaria o necesita cuidador, ¿cierto? Pero bueno, en el caso de la ELA realmente se necesita esa enfermería domiciliaria y ya les voy a explicar por qué. La enfermería domiciliaria es cuando el paciente requiere algún servicio de salud que deba ser brindado por un técnico en salud, ¿cierto? Que el paciente tenga una sonda, que el paciente se pueda broncoaspirar y requiera de una persona que lo sepa sacar de esa crisis. Cualquier servicio en salud que requiera el paciente, ahí se necesita la enfermería domiciliaria. ¿Y cuando se requiere cuidador? El cuidador es la persona que ayuda al paciente en las actividades del día a día. Ejemplo, leerle un libro, bañarlo, vestirlo, darle un paseo, ¿cierto? El cuidador ejerce ese rol, ¿cierto? De realizar esas actividades del día a día. Y la enfermería domiciliaria, pues ya es algo más técnico porque un enfermero, pues no lo pueden contratar para ir solamente a leerle un libro al paciente, ¿cierto? Siempre debe ser pues como calificado ese servicio y que el paciente pues requiera esa atención en salud. Entonces, esa es la diferencia. Casi siempre para los pacientes de ELA, la prescripción es enfermería domiciliaria. Y la enfermería domiciliaria sí está dentro del plan de beneficios de salud. Entonces, cuando algo está dentro del plan de beneficios de salud, pues no tendrían por qué el paciente tener ninguna barrera, se lo debían dar sin dilación. ¿Y por qué se lo deberían dar sin dilación a un paciente con ELA, la enfermería, los insumos, los exámenes, el medicamento? Por una razón, porque la ley estatutaria que les nombré ahora, 1751
y la ley de enfermedades huérfanas, la ley marco, que es la 1392 del 2010, dicen que los pacientes con enfermedad huérfana son sujetos de especial protección. Y esta frase tiene una connotación grande, que significa que todo lo prescrito por el médico tratante se lo deben dar sin barreras administrativas ni económicas al paciente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que significa ser sujeto de especial protección. ¿Y por qué? Porque un paciente cuando no tiene ese medicamento, su salud puede empeorar. Cuando no tiene todos estos insumos, ya les puse ejemplos de todo lo que le puede suceder al paciente emocionalmente. Entonces, es muy importante y tenemos que seguir defendiendo ese derecho que tenemos. Bueno. Otro tema es la exoneración de copagos y cuotas moderadoras. Ahorita al inicio de la charla, pues les había dicho que en el 2022 salió el decreto 1652, donde los pacientes de huérfanas están exentos de pagar copagos y cuotas moderadoras, ¿cierto? Todo derivado de la enfermedad huérfana, en este caso de la ELA, ¿cierto? Pero si ya me da otra patología a mí que no tenga nada que ver con la ELA, de esa patología a mí sí me van a cobrar el copago y la cuota moderadora, ¿cierto? A no ser que también esté exenta y esté enlistada en ese decreto 1652. Entonces, para que tengamos claro eso, ¿cierto? Supongamos me fracturé un tobillo, ¿cierto? Y no tiene nada que ver con la ELA, pues yo sí tengo que pagar la cirugía la cirugía por el tobillo, tengo que pagar los medicamentos derivados de esa cirugía. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, ¿cierto? Entonces, en él estamos exonerados de pleno derecho de pagar copagos y cuotas moderadoras. Pero, ¿qué pasa si yo tengo otra patología y no está enlistada en ese decreto y yo no tengo plata para pagar ese copago, ¿cierto? Entonces, en ese caso, si yo no tengo dinero, eso es una barrera económica. Pero acá viene un deber. ¿Y cuál es el deber de nosotros? Ser muy honestos con el sistema. Si yo realmente tengo para pagar ese copago, esa cuota moderadora, yo lo debo hacer porque es mi responsabilidad. Yo solamente acudo a este beneficio cuando no tengo dinero, ¿cierto? Y acá, como les digo, todos somos los que aportamos a ese sistema de salud para que todo pueda funcionar bien. Pero en el caso que yo no tenga dinero, y cuando ustedes me llaman, yo soy muy estricta en ese tema y yo les indago mucho porque el juez también nos va a indagar a nosotros. Y yo les digo, ¿cómo está conformado su núcleo familiar? Cuénteme cuántos, hay personas que proveen para el hogar económicamente. ¿Cuántos son sus ingresos mensualmente? ¿Cuáles son los egresos? ¿Cuánto paga de servicios, de alimentación, de arriendo? ¿Tiene créditos en banco? ¿Por qué? Porque cuando yo voy a solicitar vía acción de tutela por incapacidad económica, exoneración de copagos, le tengo que explicar al juez todo eso y le tengo que demostrar mi incapacidad económica, ¿cierto? Entonces es muy importante este punto, pero que ustedes realmente sean muy honestos para poder pues como acceder a todos estos beneficios que tenemos. Pero en principio, por el tema de la ELA, ya saben que están exonerados de pleno derecho. Bueno, el tema de transportes para ustedes desplazarse a citas médicas, terapias, para procedimientos, para terapias, etcétera. Este tema, la EPS paga el transporte y está dentro del plan de beneficios de salud cuando ese transporte es intermunicipal. ¿Qué significa intermunicipal? Que el paciente está, por ejemplo, en una vereda, en una zona geográficamente alejada de una ciudad principal donde debe recibir la atención y allí la EPS se debía hacer cargo de ese transporte para el paciente y para su cuidador, en caso pues de que el paciente tenga discapacidad o tenga alguna condición especial, ese transporte también debe ser para, para el cuidador, ¿cierto? Hay varios tipos de transporte, pues si el paciente no tiene discapacidad, puede ser un transporte terrestre, en una flota normal
de una ciudad, ¿cierto? Pero en el tema de los pacientes de ELA, pues obviamente no se pueden montar en un bus, tiene que ser un transporte especial. Entonces, si ustedes se encuentran en ciudades alejadas y los mandan a una ciudad principal, ese transporte está cubierto por la EPS. ¿Cuándo más lo puede cubrir? Si yo estoy en una ciudad principal, en principio, pues el paciente y la familia son los que tienen que cubrir ese transporte. Pero si a mí en un mes me envían varias citas médicas, 5, 10, 12 citas médicas, varias terapias que yo debo ir de manera presencial y yo tampoco tengo el dinero para hacerlo, puedo solicitar ese transporte dentro de la misma ciudad a la EPS, pero también tengo que demostrar esa incapacidad económica, ¿cierto? Entonces, como les digo, son derechos, pero ahí tenemos ese deber de nosotros ser muy honestos. Bueno, otro tema es el tema de pago de hospedaje y alimentación, ¿cierto? Los viáticos. Cuando a mí me mandan a esa ciudad, y hay veces me toca hacer un recorrido muy largo y yo ese mismo día pues no me puedo devolver para mi casa, pues porque hay veces hay pacientes que viajan 5, 6, 7 horas y devolverse se les complica, ¿cierto? Entonces en ese caso pues la EPS también les debe pagar hospedaje y alimentación en la ciudad donde tuvieron la cita. Y le deben pagar también ese hospedaje al acompañante, ¿cierto? Cuando lo requiera. Entonces, eso es un derecho también que tenemos. Esto se usa también mucho el tema del hospedaje y de la alimentación cuando hay pacientes que les hacen trasplante, ¿cierto? Entonces yo puedo pedir esa alimentación y ese hospedaje incluso antes del trasplante, porque ustedes saben que para un trasplante hay que viajar a la ciudad donde se lo van a realizar y puede que el donante resulte en 6 meses, en un año, eso es incierto. Entonces debemos estar en esa ciudad pre y posoperatorio. Entonces, en ese caso, yo le puedo solicitar a la EPS que me pague esa alimentación, esa estadía preoperatorio, ¿cierto? Se usa en trasplante, pero también se puede, pues, como presentar de pronto en otra clase de cirugías que requieran, pues, como de esto. Bueno, otra barrera y veces que a ustedes se les presenta es el acceso para segunda opinión médica. Recuerden que cuando yo voy donde un especialista y yo no estoy de acuerdo o no quedé como satisfecho con las respuestas que me dio, con lo que me dijo, yo tengo derecho a solicitar a la EPS que me dé cita con otro especialista para que me dé esa segunda opinión médica. Si ya la EPS me dice, no, es que la única contratación que yo tengo es en esa IPS y es el único médico que hay. No, yo tengo derecho a quien contraten con otra IPS, sea de manera particular o que esté dentro de su red de prestación y que me brinden esa segunda opinión médica, ¿cierto? Bueno. Otro tema que es muy polémico y me preguntan mucho es medicamentos genéricos y de molécula original. ¿Ustedes qué me dicen a mí? Karen, es que venía recibiendo molécula original y esta mes fui a la farmacia y me entregaron el genérico. Yo no lo voy a recibir, ayúdeme a poner una tutela. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, si yo voy y pongo una tutela, posiblemente la voy a perder porque no me están negando el servicio, ¿cierto? La EPS me está cumpliendo, me está entregando el genérico, pero me está cumpliendo. En este caso, ¿qué debo hacer yo? Yo hablo con mi médico tratante y le cuento, mira, doctor, me entregaron el medicamento, es de molécula genérica, ¿usted qué me aconseja? Y ya el médico toma decisiones. Hay pacientes muy complejos y el médico llena un documento que se llama FOREAN, que allí se reportan los efectos adversos que tuvo el paciente con ese posible medicamento. Pueden suceder dos posiciones. Una, que el paciente tomó ese medicamento genérico y le generó esos efectos adversos y va y se los comunica al doctor. Entonces ya el doctor hace el FOREAN. Otra, que el cuadro clínico del paciente es tan complicado que el médico de pronto no se arriesga que sea genérico. No significa esto que yo esté
diciéndoles a ustedes que genérico es malo, no, porque el medicamento genérico, ustedes saben que también tiene ya todos los permisos del INVIMA para ser comercializados en el país, ¿cierto? Pero hay unos medicamentos que realmente sí tienen que ser de molécula original para determinados pacientes, otros no, ¿cierto? Otros funcionan de maravilla. Pero el mensaje que yo les quiero dejar es que ustedes no pueden acudir inmediatamente a una acción de tutela porque es que le están cumpliendo, no les están negando el servicio y hablen con su médico tratante para que les dé pues como la opinión. Y el otro tema es la libre escogencia de IPS, ¿cierto? Acá en Colombia, uno puede escoger IPS siempre y cuando tenga contratación con la EPS, en principio, ¿cierto? Si no hay contratación, pues yo no la podría escoger. Tiene que estar dentro del abanico de la contratación de la EPS, ¿cierto? Excepto cuando, por ejemplo, a mí me mandan a una IPS y allí no son expertos en mi patología, no la saben manejar, no la conocen, no me pueden brindar el servicio integral que yo requiero. En ese caso, pues yo sí le puedo exigir a la EPS que como dentro de su abanico de contratación no hay una IPS que se acomode a mis necesidades, pues tiene que contratar con otra particular o hacer el contrato. Ya ellos mirarán cómo hacen, pero el paciente sí tiene derecho en ese caso a exigir esa IPS, aunque no esté dentro de la red de contratación, ¿cierto? Entonces ese es un tema también pues como muy importante que ustedes me hacen muchas preguntas. Bueno. Esos son como de manera general, como lo que ustedes más me preguntan a mí en la consulta jurídica, ¿cierto? Y son las barreras que más se le presentan. Pueden haber muchísimas más, ¿cierto? Pero son como las más comunes. Y acá hay otro deber que yo les quiero decir a ustedes. Que cuando ustedes salgan de la consulta con el médico tratante, sea paciente o cuidador, ustedes siempre antes de retirarse del consultorio del médico, deben leer su historia, deben leer qué fue lo que le prescribió el médico, si realmente está bien, porque los médicos también son humanos y ellos hay veces de pronto se pueden equivocar en los miligramos del medicamento, mandar un examen que no es, ¿cierto? Entonces yo juiciosamente reviso mi historia clínica, reviso que realmente me prescribió todos mis medicamentos. Yo como paciente debo saber qué medicamentos toma y el cuidador también lo debe saber, ¿cierto? Porque uno a veces le dice al paciente, usted qué toma y que yo no sé, es que yo no sé yo qué tomo. O el cuidador también me dice que no es que es una pastillita amarilla o rosada. No, ustedes deben saber que toman, anoten en un papelito, lo pegan en la nevera, lo pegan en un lugar visible donde ustedes sepan cuáles son sus medicamentos, ¿cierto? Y como les digo, a la consulta lleven notas, pregunten para que pues puedan como llevarse lo mejor de esa consulta. Yo entiendo que los médicos no tienen mucho tiempo, pero también nosotros sí debemos ser pues como muy juiciosos en eso. Y otra recomendación que les doy es otro deber que nosotros tenemos, es que hay veces, yo estoy en muchos grupos de pacientes, ¿cierto? Y yo hay veces veo que a un solo paciente le sobran muchos medicamentos y yo me pregunto, ¿será que no se los está tomando? Entonces, recuerden que los medicamentos de enfermedades huérfanas son muy costosos y si yo no me lo voy a tomar, también seamos sinceros con el médico y le decimos, doctor, yo no me lo quiero tomar, porque eso también es un derecho que yo tengo, ¿cierto? Yo tengo derecho a elegir si me tomo el medicamento, si voy a la cita, si hago la terapia, o sea, eso es un derecho que yo tengo. Y hay pacientes que me dicen, Karen, es que a mí me da miedo de lo que vaya a decir el doctor. Pues realmente el doctor no tiene por qué decir nada. De pronto el doctor te dará una recomendación y te dirá, mira, es mejor que te tomes el medicamento para que tengas mejor calidad de vida, para que tu salud esté estable. Pero si el paciente decide que no se lo quiere tomar, es un derecho que tiene. Entonces es mejor yo ser honesto y decir que no me lo voy a tomar a tener medicamentos en casa vencidos. Entonces, miren que allí pues también estaríamos siendo corruptos, ¿cierto? Con el sistema, porque yo debo ser pues como muy honesto en eso y yo veo que eso es un gran cuello de botella porque hay veces acá en Colombia se pierden muchos medicamentos que se reclaman
por medio de la EPS, ¿cierto? Entonces, también he escuchado a pacientes que me dicen que no, es que el paciente falleció, pero la EPS no sabe. Voy a ir a reclamar todo lo de este mes porque es que ellos a mí no me dieron hace 3 meses los medicamentos. Pues no, ¿cierto? Si usted, ¿para qué va a reclamar los medicamentos si ya el paciente no está? Entonces son como muy honestos con eso. Y por último, otra recomendación que yo les doy es que si ustedes van a consultar sobre su patología, busquen fuentes confiables, ¿cierto? Ustedes saben que con estas patologías, cualquier cambio, sea en la alimentación, sea que un amigo me recomendó una vitamina, cualquier cambio puede ser fatal para nuestro paciente, ¿cierto? Entonces seamos muy responsables. Ahora con todo este tema tecnológico, uno busca en TikTok, en Instagram, en tantas redes sociales que hay y encuentra de pronto muchos personas que se hacen llamar médicos, que nos dan información falsa. Ustedes ven que ahora está el boom del tema de cómo alimentarse bien. Y yo no sé si ustedes han visto un médico en TikTok que se llama el doctor Biter, que él tiene una manera pues como del tema de la alimentación que para mí es muy errónea, ¿cierto? Y de pronto un paciente con una patología de estas pues lo sigue, hace lo que él dice y puede perjudicar su salud. Entonces siempre pregunten a profesionales que conozcan de su patología, que los puedan guiar, que los puedan orientar de la mejor forma. Esa es una recomendación muy especial que les doy porque de verdad en internet uno encuentra muchas cosas y hay veces de verdad no es la mejor información que pueda obtener ese paciente. Y ya acá ya como para cerrar la charla y que ustedes me puedan hacer las preguntas que tengan, como yo les decía ahorita, tenemos pues como esta herramienta que es la tutela, que la tutela nació con la Constitución del 91 y está consagrada en el artículo 86 de esa Constitución. ¿Y por qué ha sido tan importante la acción de tutela durante todos estos años? Porque muchos pacientes han podido defender sus derechos, no solamente de salud, sino en educación, laborales. Antes de 1991 no teníamos una herramienta expedita, rápida para proteger un derecho. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pues yo estaba muy pequeña, pero cuando yo estudié derecho, eso nos explicaban, que en el 91 muchos pacientes pudieron interponer acción de tutelas para poder defender esos derechos. Incluso yo no sé si ustedes se acuerdan que habían muchas niñas que porque estaban en embarazo, pues las echaban de sus colegios. Y cuando salió el tema de la tutela, pues también pudieron como defender ese derecho para poder ser reintegradas de nuevo a sus labores escolares. Entonces, la tutela de verdad ha sido un instrumento muy importante. Y miren que de esta herramienta de la tutela es donde la Corte Constitucional también saca su jurisprudencia y, y por eso tenemos que seguir allí insistiendo con este tema para que la Corte vea dónde están nuestros cuellos de botella. Recordemos que en el tema de la tutela, la puede poner cualquier ciudadano, ¿cierto? Cualquier ciudadano la puede interponer, pero si es guiada por un abogado que conoce todos los temas del sistema de salud, conoce las sentencias, conoce la legislación de enfermedades huérfanas, pues va a ser muchísimo mejor, porque si bien es cierto, la acción de tutela no tiene tantos requisitos como un proceso ordinario, si hay que cumplir pues como con un mínimo de requisitos. Y hay veces ustedes me dicen, Karen, es que yo fui, interpuse una tutela y la perdí. Y yo le dije, ¿y dónde fue? Y me dicen, a la personería. ¿Y qué pasa? Hay veces en las personerías, si bien es cierto, el servicio es gratuito, hay veces los abogados de allí no saben ni siquiera qué es una enfermedad huérfana, no saben qué es el Civigila, no saben que tienen que ser reportados porque son abogados que son especialistas en contratación estatal, en cualquier otro tema, menos en el tema de enfermedades huérfanas. Entonces, por eso uno hay veces ve que los pacientes son mal orientados
en las personerías y esa es la razón, ¿cierto? Entonces, si es una persona que conozca, pues ustedes van a ser mejor orientados, mejor guiados y el proceso va a salir pues como mejor. Y recuerden que esas acciones de tutela ustedes las deben interponer en el lugar donde ustedes viven. Y les digo esto porque muchos de ustedes me dicen, Karen, es que yo vivo en Cundinamarca, pero es que yo quiero poner la tutela en Bogotá porque los jueces de Bogotá son más garantistas. No, yo no puedo hacer eso. Yo debo interponer la acción de tutela donde yo vivo o donde se me vulneró el derecho. Entonces cierro acá porque ya llevo una hora acá hablando con ustedes y quedo abierta para que me hagan las preguntas que deseen. Muchas gracias. Karen, muchas gracias por tus conocimientos y por transmitirlos a todas las personas que están en este momento conectadas. Como pueden ver, Karen tiene una experiencia amplia en todo el tema jurídico y que a todos sabemos que desde la enfermedad ELA nos importa y nos concierne. Eh, Les voy a dar unos minuticos de espacio para que vayan escribiendo sus preguntas y también quien desee hablar puede darle clic en el loguito que es como una manito así para que yo les habilite el micrófono. Vamos a tener solo un par de preguntas, pues por el tiempo. Y mientras lo van haciendo, yo les quiero contar, porque tal vez muchos no lo saben, todas las solicitudes e inconvenientes que ustedes tienen de manera específica en sus casos. La doctora Karen nos apoya desde hace algunos meses resolviendo y digamos que liderando este consultorio jurídico que tenemos desde ACELA. Recuerden que esto no tiene ningún costo adicional, lo único importante es que tengan su afiliación vigente y es lo único que nosotros revisamos antes de trasladarle la información a Karen. También en el formulario que ustedes deben diligenciar para que Karen reciba sus datos, es muy importante que siempre autoricen el tratamiento de datos, que es la primera pregunta que nosotros tenemos en el formulario, ya que al no autorizar el tratamiento de datos, pues no vamos a poder trasladarle la información a Karen y por consiguiente, pues ella no los va a poder contactar. Quien tenga dudas de cómo es este proceso, recuerden que siempre en el primer enlace es su voluntario asignado. Con ellos pueden preguntar cuál es el proceso, ellos les comparten el formulario y nosotros trasladamos esta información a Karen. La respuesta es bastante rápida, entonces yo les sugiero que para casos específicos siempre se dirijan a este formulario y les aseguro que Karen les va a ayudar con su experiencia y conocimiento a resolver los problemas que ustedes tienen y pues los apoyará con estos medios que ella nos está presentando el día de hoy. Entonces, bueno, voy a pasar a las preguntas. Recuerden, por favor, que la idea es que también sean de pronto preguntas muy abiertas, porque casos específicos es necesario que diligencien el formulario para que Karen los pueda asesorar. Entonces, voy a revisar por acá en el chat. Bueno, Karen por acá nos pregunta, Estela, si un cuidador también lo autoriza la EPS. Hola Estela, sí, pero el cuidador no está dentro del plan de beneficios de salud. Entonces, si yo voy a acudir a la acción de tutela para solicitar cuidador, necesito orden del médico tratante, ¿cierto? Ahí es muy importante. De pronto, excepcionalmente, puedo acudir por acción de tutela solicitando cuidador cuando no tengo orden, pero tengo muchas historias clínicas donde los médicos hacen esa recomendación, ¿cierto? Porque como les decía ahora, hay veces los médicos dicen, yo no puedo ordenar eso, pero te deja la recomendación. Entonces, eso sí es muy importante tener la orden o tener muchas recomendaciones de los médicos para demostrarle ese hecho notorio al juez. Pero recuerden lo que les dije ahora, diferenciar realmente qué es lo que necesita mi paciente, si es la enfermería o si es un cuidador. Matilde nos pregunta o nos cuenta que su esposo tiene gastrostomía y tiene la duda si en ese caso tiene derecho a enfermera o a cuidador.
Ujú. Bueno, Matilde, mira, eso lo decide es el médico tratante, ¿cierto? De acuerdo como al cuadro de salud y a los insumos o soportes vitales que tenga el paciente, de ahí se decide si requiere esa enfermería. Y vuelvo y le repito, la enfermería solamente es para ayudar al paciente cuando requiere servicios de salud en casa. Y el cuidador para las actividades del día a día del paciente. La EPS no nos puede dar una enfermera para que la enfermera vaya y le lea un libro al paciente o supongamos le haga un alimento, ¿cierto? Sino que tiene que ser para servicios de salud específicamente y el cuidador para actividades del día a día. Alba nos pregunta, ¿es cierto si el paciente es beneficiario le toca pagar un porcentaje del copago? Alba, mira, eso es muy buena pregunta. Los beneficiarios, cuando no tienen enfermedades huérfanas, sí tienen que pagar copagos y cuotas moderadoras, ¿cierto? Y los cotizantes solamente pagan cuotas moderadoras, ¿cierto? Pero en el caso de ELA, como es una enfermedad huérfana y está enlistada en la resolución 023 del 2023, está exenta de pagar copagos y cuotas moderadoras, ya sea cotizante o beneficiario. El beneficiario tiene ese mismo derecho y está exento de pagar. Francisco nos pregunta si estos derechos también se pueden exigir a las prepagadas. No, o sea, la exoneración de copagos yo no la puedo exigir a una prepagada, ¿cierto? Porque en una prepagada, pues yo hice un contrato privado y cuando yo tengo prepagadas, porque yo tengo el dinero, ¿cierto? Para poder pagar esa cita médica o ese examen. Entonces, no es posible exigirle a la prepagada, por ejemplo, una exoneración de copagos. A la prepagada yo le exijo, como es un contrato privado, pues lo que yo suscribí con esa prepagada, que realmente me cumplan con ese contrato que hicimos. Pero, por ejemplo, esa exoneración yo no la puedo exigir. Bueno, le voy a dar la palabra a Raúl para que nos consulte su pregunta. Un segundo. Ya tienes el micrófono habilitado. Raúl, ¿te escuchas? Bueno, voy a dar la palabra a Noemí y con esto terminamos. Ya, Noemí, ya puedes hablar. ya. Buenas noches. Por ejemplo, cuando se presenta el caso que el paciente lo trasladan a otra ciudad, porque a nosotros nos sucedió, la EPS nos exigía que para devolver el dinero del pago, el paciente debía tener una cuenta, pero pues él ni camina, ni habla, ni puede escribir. Entonces, en ese caso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se haría? Ujú. Bueno, Noemí, pues en ese caso, no sé si tengan la posibilidad de abrir una cuenta al paciente o tendría que ser por medio de una cuenta del cuidador. Podría ser esas dos formas. No sé si el cuidador de pronto puede acceder a una cuenta. No, ellos exigen que debe ser únicamente el paciente. Ujú. ¿Y ustedes tienen cómo abrir la cuenta? Pues la única forma sería por internet. Ujú. Sí, lo que pasa es que ellos no tienen permitido entregar dineros en efectivo. Entonces, por eso debe ser por medio de una cuenta. Ah, ok. Sí, pues en ese caso no, le dijimos, bueno, la hermana de él, que es la cuidadora principal, ella puede, en la cuenta de ella dijeron no. Entonces, bueno, en fin, no nos devolvieron ese dinero. ¿Y eso hace cuánto? Ah, bueno, Noemí, como no podemos hacer acá consultas precisas, si quieres llenas el formulario y hablamos y yo te hago algunas preguntas para mirar si podemos recuperar ese dinero. Bueno, sí, sí, igual también la fisiatra dio la orden de la silla de ruedas
y también dijeron que eso no lo cubría la EPS. Sí, les cuento que ahora con el tema de las sillas de ruedas, ustedes van a ir con la orden y les van a decir eso. Siempre en las sillas de ruedas hay que lastimosamente interponer acción de tutela para poder lograr ese servicio. Bueno, una última pregunta aquí en el chat. Mava nos pregunta, ¿cómo puede revisar si está registrada en el Civigila? ¿Cómo puede que, perdón, Paola? ¿Cómo puede revisar si está registrada en el Civigila? Ah, bueno, mira, puedes consultar en la página de Mi Seguridad Social. Allí haces el registro de ciudadano. Te hacen unas preguntas personales, unas preguntas de seguridad. El formulario es un poquito largo, pero ya cuando te registras, tienes que agregar un usuario y una contraseña para ingresar a esa página. Recuerda, Mi Seguridad Social. Cuando ya, perdón, hagas ese registro e ingreses con contraseña y usuario, vas a buscar registro de enfermedades huérfanas y allí te va a salir si el paciente está registrado o no. Recuerden que solamente se pueden consultar pacientes mayores de edad. Menores de edad no se pueden consultar por esta página. Gracias, Karen. Bueno, yo sé que todos tienen muchas preguntas, pero desafortunadamente por tiempo no podemos resolverlas todas. Entonces, como les dije anteriormente y Karen también lo expresó, todas las consultas puntuales que tengan pueden consultar con su voluntario para que les explique cuál es el proceso. Sin embargo, recuerden que yo también siempre estoy muy activa recordándoles que tenemos este beneficio y también les envío el link del formulario para que pues, lo puedan diligenciar. Por hoy pues no podemos responder más preguntas, pero también les recuerdo que esta charla va a quedar en YouTube y les compartiré también el link para que pues quienes no se hayan podido conectar o quienes quieran volver a escuchar la charla pues la puedan tener a la mano. Muchas gracias, Karen, como siempre, Paola, por qué tu pena, yo tiempo. puedo Dime. responder una acá que me parece importante. Claro, sí, No, adelante. Nelcy Quintero dice que si los derechos de los pacientes son los mismos para los pacientes del régimen subsidiado. Y Nelcy, sí, esos derechos son también para régimen subsidiado, régimen contributivo o regímenes especiales como el tema de los profesores, de las universidades. Entonces, toda esta legislación protege pues como a régimen subsidiado, contributivo y regímenes especiales. Gracias, Karen. Sí, muy importante esa pregunta. Menos mal la pudiste ver. Bueno, yo creo que con esto cerramos. Gracias, Karen, por tu tiempo, por tu disposición y por todo el conocimiento que nos entregaste hoy. Más adelante, pues también te compartiré el link de la reunión, de la grabación. Gracias a todos por su asistencia, por estar acá conectados y pues por acompañarnos. Les deseo a todos buena noche. Gracias, Karen, y que estén bien. Gracias, feliz noche, dulces sueños. Adiós.